Hola, bienvenido a mi tiempo, al tiempo conmigo. Hoy es domingo 17 de agosto del 2025. Es un día hermoso dentro de el calor que se siente en esta parte de la ciudad de Santo Domingo, de la capital de la República Dominicana, que ayer estuvo celebrando un año más de la restauración de la República, porque muchos recordarán que después de la independencia registrada en febrero 27, liberándonos del yugo, el dominio invasor de Haití por 22 años, luego se cae en las manos de la corona de España, por razones, claro, personales, en la que hubo un general que tuvo mucho que ver y al final, como no logró lo que quería, renunció. Pero de todas formas, ayer fue una buena oportunidad para recordar la dominicanidad. Y mientras estoy con ustedes, se acaba de ir la luz otra vez. O sea que en cualquier momento, después de hacer el video, podré estar con ustedes a través de las redes, como siempre lo hago cada domingo, por gracia de Dios, en las 7 parroquias que tengo. Las lecturas asignadas para este domingo, que viene siendo el 10º domingo en que se vive reafirmando el compromiso de predicar el Evangelio y seguir esparciendo el Evangelio de salvación, especialmente en tiempos como estos, a lo que Jesús llama la atención en el Evangelio asignado de Lucas, en el capítulo 2, en los versos del 49 al 56, donde él habla de que él es causa de división y también reta cómo no se dan cuenta del tiempo en que se vive. Las lecturas están, la primera en Isaías, en el capítulo 5, donde habla de la parábola de la viña, de cómo el Señor prepara a ese pueblo que viene siendo representado en la viña, en el terreno, en todo lo que preparó para que diera buenas uvas, y cómo ese pueblo, al darle la espalda a Dios, lo que viene a dar como frutos son uvas silvestres, o sea, uvas que no se pueden comer porque son agrias por haberle dado la espalda a Dios. La segunda la encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro o carta que se le asigna al apóstol Pablo por su estilo a los hebreos, que habla de la fe. El domingo pasado estuvimos leyendo parte de la fe, pero esta vez se lee desde el verso 29 hasta el verso 2 del capítulo 12. O sea que uno va leyendo desde el verso 29 del capítulo 11 hasta terminar en el capítulo 12 en el verso 2. O sea, se lee el 1 y el 2. Y el Evangelio, que va acompañado también del Salmo 80, que es el Salmo donde habla de esa súplica que el pueblo de Israel le presenta a Dios para ser restaurados. Pero también el Evangelio para hoy está, como les mencioné, en Lucas capítulo 12, versos del 49 al 56, y dice así: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Piensan que he venido para traer paz a la tierra? Les digo, no, sino enemistad. De aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Decía también a la multitud: cuando ven la nube que sale del poniente
Ustedes dicen, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, hará calor, y lo hace. Hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguen este tiempo? Imagínense que nosotros estamos viviendo en un tiempo donde hablar de paz es una utopía. Es algo que es por hablar, es algo que nunca va a ser posible, porque para que haya paz, los dos tienen que estar de acuerdo. Para que haya paz, un gobierno tiene que cumplir su deber con el pueblo y el pueblo cumplir su parte con el gobierno. Para que haya paz en un hogar, tiene que haber una comunicación bien estrecha y fuerte y honesta, basada en el amor, que su fundamento sea el amor, entre el esposo y la esposa. Para enseñarle a los hijos a que en su comunicación como hijos con ellos y ellos con los hijos, sea una comunicación donde haya estabilidad, donde haya una armonía. Pero Jesús nos dice que Él vino a traer división. Y es verdad, porque cuando una persona tiene la bendición de conocer el Evangelio de salvación y reconoce que es pecador, que está lejos de la gracia de Dios y que solamente abriendo su corazón puede, dejando entrar a Jesús a su vida, rindiéndose a Él en su voluntad, inmediatamente esa persona comienza a tener transformación en su vida, comienza a tener problemas en su casa, con su familia, si estos no están en el camino del Señor. Porque sus primeros enemigos van a ser su familia. Por eso es que nosotros tenemos un compromiso, como dice cuando Pablo estaba en la cárcel, que el soldado aquel creyendo que se habían ido, no, tú y tu casa serán salvos, pero porque ese soldado va a predicarle a su familia para que ellos también sean salvos. Ahora, que la persona en su decisión personal decida rechazar a Dios y seguir viviendo en un mundo de pecado y teniendo que confrontar las consecuencias sin tener que echarle la culpa a nadie más, eso es problema de esa persona cuando se muera, que Cristo venga, o cuando Cristo venga, que esté vivo. Porque cada uno va a dar cuenta a Dios de todo lo que uno hace. Y los que son nacidos de nuevo son perdonados, son transformados, son redimidos, son lavados con la sangre de Cristo, son los que le dan valor a ese sacrificio de la cruz y realza el lavamiento, la santidad con el bautismo, de dejar todo la inmundicia en el agua y salir a una nueva creación. Pero mientras se esté viviendo como yo quiero, como tú quieres, como el otro piensa, con el pensamiento crítico del otro, o de acuerdo a los políticos que quieren estar pisándole la cola a los que hacen lo correcto, pero también ellos cuando les toca el turno no hacen lo correcto, o se la pasan mintiéndole al pueblo hasta el momento que salen por las elecciones, si es que llegan a salir, porque a veces preparan todo hasta legalmente para seguir quedándose en los puestos, quitándole la oportunidad a otras personas, nunca va a haber paz. Porque cada cabeza, yo lo digo, cada cabeza es un mundo, pero hay un mundo para cada cabeza. Eso quiere decir que lo que yo le diga a usted hoy, a la luz de la palabra del Señor, es posible que usted lo esté viendo y lo esté pensando de una manera como a usted le convenga y no precisamente mirar las cosas como las ve Dios. Porque ahí es donde está el encanto de predicar la salvación, de que uno predica la palabra santa, la doctrina sana, para que el otro pueda recapacitar y pueda volver a Dios y se pueda salvar y no perderse, para que cuando Cristo venga, sea que esté muerto, esté vivo, pueda ir a estar con Él. Pero mientras haya tanta sabiduría humana, tanto repetir lo mismo que dicen otros, siendo mentira y aún sabiendo que es mentira, pero como genera beneficios, entonces siempre va a haber división. Porque el que no tiene el pensamiento de Dios va a estar enemigo del mundo.
Porque el mundo de por sí ya en pecado es enemigo de Dios. Pero cuando usted está en los caminos del Señor, usted es un enemigo del mundo, porque así es que ven a uno. Por eso es que uno debe estar preparado para que cuando la persecución se desate, porque mira, hermano, hay mucha gente que piensa que la persecución es solamente bíblica. Desde cuando Jesús comenzó a predicar, se arreció cuando los discípulos fueron bautizados y salieron al mundo a predicar hasta que llega a nosotros, va pasando por todos esos imperios. Aún después que Constantino intentó en el 300 y algo venir a parar la persecución de los cristianos, él diciendo que era cristiano, ya que su mamá sí lo era, y venir a organizar como parte de su imperio a la iglesia cristiana, a la fe cristiana, cuando él ya deja de ser el emperador, se desata otra vez la persecución, porque hay otro que viene a ser el emperador con otra idea. Es lo que está pasando también con las nacionales, con los que son ciudadanos. Cuando los gobernantes no hacen lo que deben hacer, ellos crean caos y eso se convierte en un problema para todos los que cumplen las leyes, para todos los que cumplen con sus deberes. Porque los políticos quieren siempre utilizar a los tontos útiles para ellos siempre quedarse en el puesto de ventaja. Por eso es que hacen tantas marañas para ponerle un pie de tropiezo para que las cosas correctas no se hagan. O sea que mientras nosotros estemos en este mundo, aún no seamos parte del mundo, porque ya el que es cristiano no lo es, porque ya le pertenece a Dios, porque ha decidido aceptarlo como Señor y Salvador y permitir que el Señor establezca su señorío en su vida, siempre va a haber un pleito, siempre va a haber una idea contraria, siempre va a haber una persecución, siempre va a haber un chisme, siempre va a haber una burla, siempre va a haber un quitarle al otro hasta lo que no tiene y para dárselo también al que no se lo merece. Porque también hay división por eso, porque hay gente que está administrando mal las cosas de Dios, que son de todos, y sobre todo los que trabajan y pagan impuestos, para dárselo a gente que no les toca porque no han cumplido deberes para recibir bendiciones o para recibir privilegios. Entonces, cuando Jesús dice, yo no he venido a traer paz, sino división, no solamente es por la fe cristiana, sino también por todo lo que está opuesto a Dios. Cuando Dios habla de la viña, del cultivo de la viña, el Señor nos está retando a que los que estamos en su camino tratemos de dar buen fruto, buena uva, que para eso es la parábola del buen sembrador, porque acuérdense que la semilla cayó en 4 terrenos, entre las piedras, entre el camino, entre los espinos y en buena tierra. Los otros estaban como está el mundo hoy, y como inclusive hay mucha gente que sigue aún dentro de la iglesia, en el templo. Entonces, los que cayó en buena tierra, da buen fruto, da buena uva. Yo recordaba hace un rato, mientras se predicaba, un mensaje bien retador y a la luz de la palabra de Dios, que fue enfocada en el sentido de ver las bendiciones que Dios da y reta la pregunta de que, ok, Dios me da, Dios está, pero ¿cuándo Dios pasa por tu vida? O sea, uno no puede vivir en la fe cristiana saltando de un punto para otro, porque eso también, al darse la clase de escuela bíblica que hablaba de las tentaciones, uno no solamente se puede quedar en el pedacito del pecado de David, que gracias a Dios David se arrepintió y por eso llegó a ganarse el favor de Dios y por eso llegó a tener el corazón de Dios, porque hubo un arrepentimiento. Pero para entender las tentaciones, ¿por qué hay que luchar hoy contra las tentaciones de dejarnos arrastrar por aquellos que se convierten en enemigos de Dios? Uno tiene que primero irse al capítulo 3 del Génesis para entender por qué nosotros, los que estamos vivos hoy, porque ya las generaciones no podemos hablar, aunque haya muchos hechos que han quedado en la historia, que han sido muy negativos, como también muchos buenos.
Pero cuando uno habla de tentación, uno tiene que ir obligatoriamente a lo que pasa con la serpiente que representa al enemigo, con el hombre y la mujer que tienen el nombre de Adán y Eva, que tienen sus sentidos representando a toda la humanidad. La tentación los venció, no solamente de parte de la mujer, que fue a quien el enemigo primero atacó, sino también al hombre, porque se queda observando, no se niega, sino que tiene participación también. Pero ¿qué sucede con las consecuencias? Porque usted puede ser enemigo de Dios, si usted quiere, usted tiene libertad, Dios nos dio libertad, inclusive para rechazarlo a Él. Entonces, si Dios nos da libertad, hasta para rechazarlo a Él y aceptarlo a Él, imagínese usted que a la hora que llegan las consecuencias, las malas decisiones, o del dejarse llevar por otro, aunque el domingo pasado hablamos que las intenciones del corazón es que abra la boca y que lo de afuera no es lo que contamina al ser humano, sino lo que el ser humano tiene adentro. Pero esos son los que todavía están en el camino de la perdición. Esos son todavía los que están, porque cuando usted camina con Dios, usted comienza a conocer el carácter de Dios, usted comienza a conocerlo a través de su palabra. Y Dios no miente. Porque fíjese, cuando Él dice que Él sembró esa mata de uva, esa planta de uva, y dio uva silvestre, uva amarga que no se podía comer, Él se dijo, esto es lo que haré con mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su cerca y será pisoteada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y hubo vileza, justicia, y hubo clamor. Porque todavía, hermanos, como dice la carta a los Hebreos, del capítulo 11, del 29 en adelante, incluyendo el verso 1 y 2 del capítulo 12, todavía hay oportunidad para el arrepentimiento, porque toda esa gente que ya nos antecedieron, como lo declara el capítulo 11, todos los que sirvieron al Señor, todos los que apagaron fuego, todos los que evitaron filo de espada, todos los que sacaron fuerzas de debilidad. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Dice que ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ninguno de ellos recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, incluyéndonos a nosotros, para que ellos, los del pasado, no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea que hasta que Jesús el Cristo venga, todo lo que nosotros dejemos como testimonio sobre esta tierra, o los que estén vivos como estén viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, ellos no van a ser perfeccionados hasta que Cristo Jesús vuelva. Porque los muertos se van a levantar. Los vivos van a ser transformados. Y dice, por lo tanto, nosotros, dice la carta, nosotros, incluyéndose el escritor, tenemos en derredor nuestra grande nube de testigos. O sea que hay mucha gente que nos está observando. Despójense de todo peso y del pecado que les asedia, y corran con paciencia la carrera que tienen por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Recuérdense que dice el Apocalipsis, de acuerdo a la visión que Dios le dio
Estarán los ancianos, estarán las 12 tribus, pero también estarán todos aquellos que han lavado su ropa en la sangre del Cordero. Eso incluye a los vivos y eso incluye a los muertos cuando Cristo venga, no antes. Si los de Hebreos 11, que es lo que recopila, porque si siguiera escribiendo, siguiera más, incluso John Wesley, incluso Martín Lutero, incluso Corrie ten Boom, mi papá, mi tío, la abuela suya, un hermano suyo, muchos pastores que fueron fieles al Señor hasta el último momento. Sin embargo, el Señor dice que ninguno de ellos se va a adelantar porque ellos van a recibir lo prometido con nosotros cuando Cristo venga. Entonces, si nosotros sabemos tanto, como dice Jesús, del tiempo, ¿verdad? Ya que hay muchos ganando dinero con lo del clima, diciendo que la tierra se está derritiendo, pero claro, todo eso está sucediendo donde está poblado, donde está la ciudad, porque cuando usted mira con un dron o mira con un avión, con un video, usted ve que la tierra es hermosa, que la tierra es una tierra de provisión, que el Señor tiene cuidado de su creación. Y si usted sabe definir lo que está pasando, de que si cuando vayamos a distribuir para que ganemos la presidencia, o para que evitemos que gobierne, o para que lo quitemos, para que podamos seguir con el desorden y la fiesta de dinero que no nos corresponde, o seguir engañando al pueblo y seguir robando y repartiendo todo lo que no es suyo, o siguiendo engañando a la esposa, o los hijos faltándole respeto a los padres, o robándoles, y hasta olvidándolos en los asilos de ancianos, quitándole lo poco que tienen, quitándole la gracia a los muchachos de que puedan estudiar y se puedan preparar para un futuro. Si está pensando tantas cosas y usted sabe hablar de tantas cosas, ¿cómo es posible que no se pueda dar cuenta de que todo lo que está pasando es parte de los cumplimientos de las profecías que van preparando para la segunda venida de Cristo? A todo lo que es malo se le dice que está bien. A todo el que hace lo correcto se le persigue diciéndole que está mal, que está fuera de moda. No, usted quiere estar en moda, esté con el Señor. Usted quiere estar en paz, esté con el Señor. Porque la paz en el mundo no va a existir. Ahora mismo están hablando de guerras que se quieren evitar. Sí, pero dije en una que para que haya paz, los dos tienen que estar de acuerdo. Pero si hay uno que no está de acuerdo, ¿va a haber paz? No va a haber paz. Pero tampoco va a haber paz cuando detrás de todos esos esfuerzos hay gente que se está beneficiando de un pleito. Entonces, si sabemos tanto de las cosas que pasan, de que si va a hacer calor, que si va a hacer frío, que si va a llover, que si el ciclón se formó, que si anda caminando, que si se desarrolló 5 puntos, que ahora es categoría 3, o que va a llover mucho y va a haber inundaciones, ¿por qué no toma en serio que en los tiempos que estamos van preparando el tiempo para que el Señor llegue? Recuérdese que el Señor va a llegar como ladrón en la noche. Usted no sabe cuándo se va a cumplir que el evangelio va a estar predicado en toda la tierra, porque esa es una de las señales de que cuando el evangelio sea predicado en toda la tierra, ahí es donde el Señor se va a hacer presente. Y todo ojo le verá, por lo menos los vivos lo verán, porque todos los muertos, todos los que se han muerto desde la antigüedad hasta el momento que Cristo venga, todos los muertos se van a levantar, nadie está en el cielo, todavía no, y eso lo dice Hebreos. Pero mientras tanto, no sea como lo que representa el campo donde se plantó el árbol de uva, que se esperaba que diera buena uva y sin embargo lo que dio fue uva silvestre. Para que usted pueda ser contado entre esos, que cuando venga Cristo el Señor lo encuentre preparado. Porque si está vivo, porque ya si está muerto, usted como quiera va a dar cuenta. Hay un libro que está escribiendo todo, porque en la Biblia hay varios textos bíblicos donde se da cuenta de que Dios está escribiendo, redactando todo lo que uno va haciendo, porque Dios, acuérdese que Dios nos creó, a Dios no se le escapa ni nada, para que después no tenga el bochorno de que le digan, oh, tú sabes mucho de esto, pero tú de Biblia no sabes.
Oh, tú sabes mucho de partido político y hasta te atreves a estar viendo noticias de fuera que son mentirosas, que viven de la mentira, y te atreves a decir, sin vivir en un país X, y te atreves a decir lo que va a pasar y lo que debe pasar, y no te das cuenta de que los tiempos se están cumpliendo. No dejes que el Señor te encuentre como las vírgenes imprudentes. No dejes que el Señor te encuentre con tu lámpara con poco aceite. Porque el Señor habla de muchas maneras. Y en estos tiempos está hablando a través de la iglesia verdadera, la iglesia profética, que no se sale de la palabra de Dios, ni está inventando cosas fuera de la palabra de Dios para hacerse gracioso ante los otros, ni para estar dañando a la sociedad con problemas sociales que lo que les reportan beneficios a 2 o 3. Como eso del racismo, eso es un negocio. Cuando usted habla de negro, eso es un negocio, porque los únicos que le pesa su racismo, su pleito por su color, por su condición, es a los que no trabajan, o es a los que no logran lo que quieren. Entonces eso viven diciendo, ay, yo pobrecito por negro. No, y sin embargo hay otros aprovechándose de eso, cuando usted tiene un valor como creación de Dios, para que sea hijo o hija de Dios. Pero mientras estemos mal usando a Juan 3:16, de que Dios sí amó a todo el mundo y por eso Él se hizo como uno de nosotros y fue a cruz y resucitó y volvió otra vez y camina con uno diario. No se olvide que la conversación fue con Nicodemo, que fue a hablar de lo que pasaba en la vida de una persona antes de que todo eso suceda. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Entonces no dejes que te atrapen, como decimos los dominicanos, asando batata, porque el Señor viene. Que Dios te bendiga.